Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Hoy vamos a hablar de algo que les gusta mucho a ustedes. Vamos a hablar de familia y derecho de familia y todo lo que implica ese concepto que tiene protección constitucional. Por supuesto que el concepto de familia ha evolucionado desde el punto de vista de lo que se considera cultura de las sociedades contemporáneas, y se ha ido abandonando el concepto tradicional de familia, el concepto judeocristiano de familia, el concepto que traía el derecho romano de familia, donde se decía de manera clara y contundente que la familia se constituía por el vínculo del matrimonio entre un hombre y una mujer. Como les digo, ese concepto, que era el concepto purista, se ha ido distendiendo. Y entonces hoy se conocen varios conceptos de familia y esos conceptos tienen protección constitucional. Se dice entonces que la familia se conforma por personas que se unen a través de un vínculo afectivo con el propósito de ser solidarios y apoyarse y protegerse, con el ánimo de desarrollar un proyecto de vida en común. Ese es el concepto que ha venido desarrollando la Corte Constitucional de Colombia, atemperándose a las nuevas ideologías progresistas. Hace un tiempo no muy largo, participé en la decisión que tomó la Corte Constitucional en materia de matrimonios entre personas de mismo sexo. Yo intervine con conceptos jurídicos hablando en nombre del pueblo cristiano protestante de Colombia, y lo hice, exponiendo los criterios judeocristianos que hacen parte del conocimiento cultural judeocristiano, y que, como les decía, hoy se habla de una evolución progresista del concepto de familia. Entonces, el primer punto a destacar es que para que haya familia debe haber la decisión de conformar un vínculo afectivo para desarrollar un proyecto de vida en común, heterosexual o entre personas del mismo sexo. O hay lo que se denomina plurifamilias, donde un hombre tiene 3 esposos al tiempo, o una mujer 3 esposas al tiempo, y ya hay decisiones donde se ha reconocido los efectos económicos y consecuenciales de este tipo de uniones. Por ejemplo, se han reconocido pensiones de sobrevivientes a personas que viven la experiencia del poliamor, es decir, una persona que tiene varios compañeros permanentes de vida afectiva con un proyecto de vida en común. Bajo esa perspectiva, pues el concepto de familia ha evolucionado en unas dimensiones imprevisibles, insospechadas, porque hace unos años ese concepto no tenía prevalencia en la sociedad, pero hoy es una realidad. Tienen efectos las relaciones de pluriamor, las relaciones con un proyecto de vida en común que constituyen 2 personas del mismo sexo. Por supuesto, las relaciones heterosexuales. Cuando se conforma una familia heterosexual o entre parejas del mismo sexo, esas
parejas pueden traer, en el caso de los heterosexuales, hijos al mundo. Las personas que no son heterosexuales vivencian el tema de la adopción y entonces surgen unos efectos para la prole, es decir, los hijos de esa familia que se constituyó, ya sea los hijos como fruto del vínculo amoroso y que se denominan hijos de sangre, o ya sea los hijos por adopción. Se conforma un núcleo familiar que se reconoce como el núcleo esencial de la sociedad. Por eso se dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y por eso la familia tiene protección constitucional. Todos los elementos que desarrollan el concepto de familia tienen protección de orden constitucional y están reguladas a través de normas jurídicas del orden nacional, a través de denominadas leyes que cubren todos los aspectos inherentes a la familia. Por ejemplo, cuando una pareja heterosexual o del mismo sexo decide contraer matrimonio, pues los efectos que produce el matrimonio son regulados por la legislación civil colombiana. En el artículo 113 del Código Civil de Colombia se habla de la familia. Se anexa al concepto de familia que traía el Código Civil colombiano las pautas que generan el desarrollo jurisprudencial evolucionado a través de diferentes sentencias por la Corte Constitucional, que amplían la esfera del concepto de familia dentro de un pensamiento complejo, ahora desde esa perspectiva donde lo tradicional que conocíamos ya no es una realidad, porque la evolución en el pensamiento progresista cambió los conceptos culturales que existían y el ámbito de la protección que da el legislador y que da el constituyente a través de quien tiene la obligación de velar porque la Constitución permanezca incólume y que no se viole y que se garanticen los derechos fundamentales de la gente, que es la Corte Constitucional, han venido desarrollando. Entonces, les decía que cuando se conforma una familia y hay prole, es decir, hay hijos por lazos de sangre o hijos por adopción, surgen unas obligaciones para los compañeros permanentes, para los cónyuges, para la pareja de casados, ya sean del mismo sexo o ya sean parejas heterosexuales, unas obligaciones que la ley ha regulado de manera plena. ¿Cuáles son esas obligaciones? El deber de suministrar alimentos a la prole, el deber de protección, el deber de vivir juntos entre los miembros de la pareja o las parejas que se conforman dentro de una relación, porque les decía que hoy en día evoluciona el concepto del pluriamor. Esto es que una pareja puede seguir involucrando más miembros a su relación. Y hay sentencias muy interesantes donde una persona reclama su derecho a sustituir en la pensión a una persona que ha fallecido y aparecen luego más personas reclamando, alegando la convivencia y probándola. Y entonces los jueces y las cortes están avalando ese concepto del pluriamor. Es decir, todo esto tiene una dinámica que va corriendo a unas velocidades
que ustedes ni se imaginan. Entonces existe la obligación de proteger a los miembros de la familia, pero esa protección incluye la obligación de suministrar alimentos. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos no solamente es la comida. A veces la gente cree que cuando uno habla de alimentos se refiere solo al mercado. No, alimento es educación, es recreación, es vivienda, es salud. Pero alimento también es un concepto más evolucionado, es cultura, es protección. Esos son alimentos. Y los alimentos pueden ser congruos o necesarios. Y cuando las personas incumplen con la obligación de suministrar alimentos a los miembros de la familia, es decir, a los hijos, o proporcionarle de manera solidaria alimentos al cónyuge que está en necesidad, entonces estamos enfrente de una vulneración a los derechos de la familia. Igualmente, se está en la obligación de suministrarle alimentos a los padres. Los padres, así como dieron alimentos a los hijos cuando estos son ancianos y carecen de esa capacidad económica, pueden pedir alimentos a los hijos. Ahora, mucha gente desconoce la existencia de ese derecho, pero ese es un derecho real, un derecho que ustedes pueden solicitar. Y para solicitarlo, solo requieren una buena asesoría, porque hay gente que no cumple con sus deberes. Si ven a los padres en necesidad, los abandonaron y los padres no saben, pues quiero decirles a ustedes que si es su caso, ustedes pueden pedir alimentos. Lo mismo que los alimentos para los menores. Si un padre se sustrae al deber de suministrarle alimentos a sus hijos, podrá estar incurso en una conducta delictual que se llama el delito de inasistencia alimentaria. ¿Y qué debe hacer ese padre que no recibe el auxilio del otro para suministrarle alimentos a los hijos? Los hijos son el fruto de la decisión de dos, de la voluntad de dos. Por lo tanto, una sola persona no debe correr con la carga exclusiva de suministrar alimentos, que esa carga corresponde a ambos miembros de la pareja o a ambos padres, ya sean los hijos adoptados o ya sean hijos de sangre. De tal manera, estimados televidentes, que ustedes pueden solicitar alimentos congruos o necesarios, y que estos alimentos bien solicitados pueden contribuir de manera correcta al sostenimiento de las necesidades de la familia, de los hijos. Incluye la educación, y no cualquier educación, la educación que el menor o el adulto que no supera los 25 años y que está haciendo una carrera universitaria en una institución aprobada por el Estado, venía recibiendo durante el tiempo de la convivencia entre sus padres, adoptados, adoptantes o padres de sangre. De tal manera que usted puede solicitar el reconocimiento de esos alimentos que no le están dando. Hay mucha gente que por orgullo no solicita los alimentos para ese hijo o hija, pero quiero decirle que esos alimentos no son para usted, sino para su hijo. Y así usted tenga los recursos para suministrarle alimentos a sus hijos, usted no debe permitir que la otra persona que tiene esa obligación legal se sustraiga injustamente del deber de suministrar esos alimentos para esos hijos.
Les decía entonces que en esa dinámica de la familia viene una figura muy importante, que es la figura del cuidado personal y la custodia de los hijos. En principio, el derecho de custodia es un derecho que tienen los menores a ser cuidados, a ser protegidos, a ser amparados, a ser respaldados por sus padres. Pero cuando estos se separan, cuando se termina el vínculo legalmente o en forma fáctica, entonces es necesario adjudicarle la custodia y el cuidado personal a uno de los padres. Se ha puesto en moda que muchos de los papás separados soliciten la custodia compartida de los hijos menores. Existen muchas discusiones al respecto sobre la conveniencia o el inconveniente de solicitar la custodia compartida, sobre todo aportes de carácter psicológico, experienciales que denotan y que informan la crisis que se genera al interior de las familias que aceptan este tipo de convenio, el de la custodia compartida. Para llegar al tipo de convenio de custodia compartida, los miembros de la pareja que se han separado deben ser demasiado maduros, demasiado sólidos en el carácter y con muy buen auxilio a nivel psicológico y a nivel legal para evitar el daño al menor, para evitar la figura de la alienación parental, de destruir la imagen del padre que no tiene al hijo en el momento. Entonces, les decía que surge la figura de la custodia y el cuidado personal como un derecho del menor. Esto no es un derecho del adulto. Mucha gente cree que es el derecho de él. No, es el derecho del menor a ser protegido y a ser cuidado, y así se establece en las normas constitucionales que protegen la familia y los menores como parte de esta. Acompañando el derecho de la custodia y el cuidado personal, aparece otra figura que es hermana de la anterior, que se llama el derecho de la patria potestad, que siempre lo van a tener los dos padres por igual. Van a tener el derecho de la patria potestad sobre el menor. Esta es la capacidad jurídica que les da el legislador para guiar, dirigir, orientar el proyecto de vida de sus hijos menores. Y es importante, estimados televidentes, que ustedes entiendan que la patria potestad, ese sí es un derecho de los padres. Si la custodia y el cuidado personal es un derecho del menor, la patria potestad es un derecho del adulto que es padre, que es el derecho, la capacidad jurídica que otorga la ley para que ese padre pueda orientar e influenciar el desarrollo del carácter de la persona, de su hijo, de sangre o adoptivo. De tal manera, estimados televidentes, que el padre que incumple los deberes de cuidado, que abandona a su hijo, puede perder el derecho. ¿Qué derecho? El derecho a ejercer la patria potestad sobre sus hijos. Esto es que ese padre no puede determinar cuál es el destino de los bienes de su hijo. No puede determinar si le otorga un permiso de salida del país o no a ese menor.
¿Por qué? Porque abandonó al menor, y la sanción que trae el legislador para el padre que abandona es la privación de la patria potestad. Por eso cuando una persona cae en la desgracia de ir a una prisión, pierde la patria potestad, porque no puede estar al cuidado de su hijo, no puede estar orientando la vida de su hijo. En cambio, el padre que está al cuidado de sus hijos, así no aporte todos los recursos económicos, pero está pendiente de él, le ofrece el alimento espiritual del afecto entrañable que un papá le debe a sus hijos, ese padre no será privado de la patria potestad. Ese padre no se le podrá asaltar en el derecho de otorgarle un permiso de salida del país. A ese padre se le respetan los derechos. ¿Y cuál derecho? El derecho de la patria, el derecho de ejercer plenamente la patria potestad sobre sus hijos. Qué importante que ustedes entiendan esto. Porque cuando uno de los padres solicita la privación de la patria potestad o la custodia y el cuidado personal de sus hijos, o solicita alimento, hay un indicador claro, que la vida en común de esa pareja, cualquiera que fuera el origen, casada o unida o vinculada a través de la figura de la unión marital de hecho, entre compañeros permanentes, se ha roto. Ha habido una ruptura en la relación, y como consecuencia de la ruptura en la relación viene una figura que es importante, que ustedes conocen, porque hoy estoy haciéndoles un paseo por todo el derecho familiar, con una perspectiva constitucional. Viene entonces el derecho que tiene la víctima de una mala relación, una víctima que ha sufrido una de las causales establecidas en la Ley 25 de 1992, tiene el derecho a pedir que se decrete, que se declare por parte de un juez de la República la terminación del vínculo matrimonial en el caso de las parejas heterosexuales que se casaron por cualquiera de las formas de celebrar el matrimonio, o en el caso de otro tipo de parejas heterosexuales o no, que se unieron con vínculos de hecho sencillamente por actos positivos de querer constituir un proyecto de vida en común, con vínculo de afecto, con compromiso, con un compartir de techo, lecho y mesa. Estamos hablando ahí de figuras relevantes del derecho de la familia. Y estos derechos están protegidos constitucionalmente. ¿Cómo? Pues a través de diferentes sentencias expedidas por la Honorable Corte Constitucional de Colombia. Se ampara el derecho a la igualdad, se ampara el derecho al mínimo vital, el derecho a la seguridad social del cónyuge sobreviviente, por ejemplo. Y entonces les decía que si la unión de la pareja se resquebrajó, es necesario, si no se ponen de acuerdo para terminar con el vínculo, probar la existencia de una de las causales que nos trae la Ley 25 de 1992 en el caso de los matrimonios. Y entonces tendrá que probar usted alguna de las causales. El cónyuge que resulte culpable con alguna de las causales que nos trae la Ley 25 del 92
deberá indemnizar al cónyuge inocente. La gente no sabe esto y no solicita las indemnizaciones. Estas indemnizaciones son parte de un desarrollo jurisprudencial a raíz de una sentencia donde una honorable exmagistrada de la República fue víctima de maltrato, de violencia de género, de violencia que le proporcionó, que le perpetró su esposo. Y entonces esta magistrada solicitó que el esposo fuera condenado a pagar alimentos. Las cortes determinaron que la magistrada no tenía derecho a recibir alimentos porque, de acuerdo con la ley, tenía capacidad económica. Entonces no le dieron alimentos. Y luego se reconoció que por haber sido víctima de violencia tenía derecho a una indemnización. Y eso es el derecho que pueden solicitar muchos de ustedes, hombres y mujeres, que han sido víctimas de cualquiera de las causales establecidas en la ley como causales de divorcio. Fundamentalmente es muy común que las víctimas aleguen el maltrato como causal de divorcio. Y si prueban el daño psicológico, y siempre hay daño psicológico, el daño moral sufrido por la víctima a causa de un quebrantamiento de la ley que protege las relaciones de familia, tendrá derecho esa otra parte a pedir una indemnización. Miren lo interesante que es el derecho de familia, es un paseo muy interesante. Entonces nos estamos paseando con sus derechos, por sus derechos, para decirles que si usted resulta culpable, usted puede ser condenado a pagar alimentos, una cuota alimentaria, en favor del cónyuge víctima, el cónyuge inocente. Pero que si usted tiene capacidad económica, usted puede ser protegido de la vulneración que sufrió con una indemnización. Y hoy son muchas las personas que están acudiendo a esos procesos indemnizatorios como causa del maltrato u otras figuras que se alegaron durante los procesos de ruptura, los procesos de divorcio, nulidades, separaciones, etc. Pero ¿saben ustedes una cosa? Cuando las parejas se separan, entonces hay que determinar quién se queda con los hijos, o si va a haber custodia compartida, cómo va a ser la carga alimentaria, cómo va a ser la responsabilidad frente al cuidado de los menores, en qué proporción va a ser la contribución para la alimentación de cada uno de ellos, cómo va a ser la reglamentación del derecho de visitas para aquel cónyuge o padre que no queda con la custodia de los hijos. En caso de una custodia compartida, cómo van a ser las entregas, cómo van a ser las responsabilidades de tareas, etcétera. Es decir, todo eso se debe regular en beneficio de los intereses superiores del menor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, cuando a usted lo convoquen a una comisaría de familia, a un centro de conciliación o a cualquier otro centro donde haya que dilucidar asuntos de familia, le aconsejamos no ir solo a este tipo de audiencias. Usted vaya acompañado de un profesional del derecho, experto en el área del derecho de familia. En el equipo Gilmar Tafur, abogados asociados, tenemos varios profesionales expertos especializados en esa área del conocimiento del derecho. Muy importante, cuando terminan las relaciones de pareja, pues se termina
la sociedad conyugal, que es la sociedad donde se consiguieron unos bienes y se presentaron unas obligaciones y que deben ser asumidas por ambos cónyuges. Eso se llama los gananciales. Cuando termina el matrimonio nace la sociedad conyugal y es necesario liquidar los gananciales. Hay mucha gente que termina el matrimonio de hecho y no de derecho y sigue trabajando para aumentar el patrimonio de una sociedad conyugal que ya no tiene en la vida real. Y hay gente que se ha llevado chascos grandísimos. Conozco el caso de un empresario millonario que nunca se quiso separar de la esposa, pero no vivía con ella hacía como 15 años. Y esta en un momento determinado pasó a cobrarle todo el capital que le correspondía por ley, por cuanto que no estaban divorciados y no habían liquidado la sociedad conyugal. Entonces, si usted se separó de su esposa o de su esposo y usted tiene bienes, usted trabaja, usted produce, usted legalice la situación para que se liquide la sociedad conyugal. O si no, usted va a estar trabajando para otro o para otra. El caso que les cuento del empresario fue muy interesante porque su esposa vivía con otro señor desde hacía mucho tiempo. Y cuando ella me escuchó hace años hablando en un programa de televisión, buscó la asesoría legal y se hicieron las acciones, se llevaron adelante las acciones. Se inició el divorcio, se pidió el embargo de los bienes de la sociedad conyugal y se denunciaron las obligaciones. Y a esta señora le tocó una gran cantidad de dinero que no existía cuando ella dejó a su compañero. Cuando ella dejó a su compañero, precisamente lo dejó porque no tenían nada. Y conoció a otra persona que se la llevó, pero nunca se divorciaron. Por eso, si usted me está oyendo, tenga en cuenta que es un acto de sabiduría, de prudencia, legalizar, protocolizar esa ruptura. ¿Cómo? A través del proceso de cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso en tratándose de matrimonios católicos, también conocido como divorcio de matrimonio católico, o tramitar el divorcio en caso de del resto de matrimonios. Y si no hubo matrimonio, sino la convivencia, la vida en común, con el proyecto de vida en común, compartiendo lecho, techo y mesa, entonces es importante que usted declare la existencia de la unión marital de hecho. Recuerde que solamente tiene un año para solicitar la declaración de existencia de la unión marital de hecho. Pasado este año, le caduca la acción y ya no puede solicitar la existencia de la unión marital de hecho. Como consecuencia de este fenómeno jurídico, también en las uniones maritales de hecho surge la figura de la sociedad patrimonial de hecho con origen en una unión marital de hecho. Y hay que solicitar la declaración de existencia de la sociedad patrimonial de hecho, denunciar los bienes y las deudas y pedir la liquidación de la misma. Porque si no se hace y pasa el año, los bienes de la unión marital de hecho se dilapidan y se pierden los esfuerzos realizados por los compañeros permanentes que compartieron la vida durante muchos años. Así que el consejo que usted está escuchando esta noche es bien importante. Recuerde usted que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley nos sirve de excusa y que en pantalla hay unos teléfonos claves que le van a servir muchísimo. 315-528-1453. Usted puede pedir su cita
en ese teléfono. O el 884-3306 o el 889-3751. Anote esos teléfonos que aparecen en pantalla y vamos a poder orientarte, vamos a poder ayudarte, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y aquí estoy para orientarte con mi equipo de profesionales del derecho, con mi equipo de psicólogas clínicas, psicólogas forenses, neuropsicólogas, trabajadoras sociales, las cuales van a poder elaborar peritazgos que les sirvan a ustedes primeramente para ayudarles a superar la crisis y luego para demostrar la justa causa que ustedes están alegando, para demostrar la causal que se pretende probar en un juicio, ya sea de divorcio o declaración de existencia de unión marital de hecho, o cualquiera de estos juicios donde una prueba de este tipo científico sea necesaria. Recuerden ustedes que dame tus hechos y te daré el derecho. Y el derecho solamente se obtiene si lo pruebas. Y la manera de probarlo, una de las maneras de probarlo es a través de los documentos, pero también a través de los peritazgos, a través de los testimonios, a través de los interrogatorios, etcétera, etcétera. Y usted puede contar conmigo. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo muy completo en cada una de las áreas del derecho. Y el derecho de familia es una de las banderas de Gil Martafur Abogados Asociados. Son más de 40 años de ejercicio profesional, donde Dios nos ha permitido ayudar a miles de personas y constitucionalizar sus derechos y buscar que los jueces de la República, que las autoridades de la República constitucionalicen cada una de las pretensiones que con buen fundamento se les presenta para dilucidar la razón del hecho. De tal manera, estimados televidentes, que ustedes no echen en saco roto el contar con Gil Martafur y sus abogados asociados. Recuerden ustedes que tenemos sede en Bogotá. Allá está la doctora Claudia Fernanda Murcia Rivera, excelente profesional del derecho, que tenemos cómo representarles en otras ciudades del país, porque tenemos sede en Medellín, Cartagena, Popayán, Cali. Así que Palmira, ustedes cuentan con nosotros. En todo el país podemos ayudarles en el área del derecho de familia. Contamos con profesionales muy distinguidos, muy destacados en este tipo de conocimiento. Y sobre todo con los peritos de apoyo para ayudarles a sacar adelante sus justas causas. Les decía entonces que si se rompe la unión marital de hecho o el matrimonio, hay que hacer división de bienes, hay que liquidar la sociedad conyugal, hay que liquidar la sociedad patrimonial. Esto es muy importante entenderlo. Pero que en esa dinámica, en ese paseo por el derecho de familia, si se muere uno de los cónyuges, hay lugar a pedir la pensión de sobrevivientes, si éste está pensionado. Se puede pedir por parte de la compañera permanente, por parte de la esposa. Y si existe esposa y compañera permanente, también puede alegarse los porcentajes que le corresponderían a cada una de esas personas, o esposo también. Entonces, esto es muy importante, estimados televidentes, que ustedes lo sepan y que pueden contar con las dinámicas de Gil Martafur y sus abogados asociados para sacar adelante sus justas causas. No olvide usted que mi pueblo perece por falta de conocimiento, que el Señor Jesucristo
nos guíe, nos guarde y nos libre del mal, y que sus relaciones de familia se edifiquen sobre las bases del respeto, la solidaridad, el amor y la mayor consideración para cada uno de los miembros de esos núcleos tan importantes, el núcleo de la familia. Importantísimo que si ustedes tienen preguntas, escriban al WhatsApp 315-528-1453 y hagan su pregunta y pidan sus citas, y con muchísimo gusto vamos a poder ayudarles, vamos a poder orientarles, vamos a poder guiarles y sacar adelante el derecho que ustedes alegan, su justa causa, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Es que existe justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Hoy, avanzando en los temas del derecho de familia, hay que decirles, estimados televidentes, que cada una de las situaciones que tienen que ver con la familia están constitucionalizadas. Que, por ejemplo, nuestros hijos necesitan la cobertura de salud, pues que el derecho a la salud es un derecho constitucionalizado. Que los miembros de la familia necesitan educarse, también están constitucionalizados estos derechos. El derecho al trabajo. Que por vía de tutela, que es la forma como se garantizan derechos fundamentales, se pueden garantizar derechos pensionales para favorecer el interés de la familia, que ha quedado en estado de vulneración por la pérdida de uno de sus miembros. Familia y Constitución es un discurso muy interesante esta noche, y ustedes deben compartir este programa tan interesante, porque podemos ayudarles a resolver en su favor esos derechos que les están conculcando. Podemos trabajar a su favor, que nuestra oficina Gilmar Tafur Abogados lleva más de 40 años ejerciendo, desarrollando el derecho, la justicia en favor de muchísimas personas, que hoy pedimos a todos los colombianos orar por el gobierno de Colombia para que la mano del Señor esté sobre este gobierno, sobre este presidente, que reciba sabiduría y que nuestro país se conduzca por el mejor camino, que la teoría del decrecimiento se vaya para atrás, porque esa teoría no es buena, porque necesitamos es que haya economía, que Colombia prospere, que Colombia progrese, que progresen nuestros hijos y nuestras ciudadanas y ciudadanos. Que les decía también que como parte de la constitucionalización de los derechos, el derecho de familia está constitucionalizado también, y que nosotros procuramos que en las narrativas en defensa de sus intereses se invoquen y se apliquen las normas del bloque de constitucionalidad, las normas de las Cortes Interamericanas, que los derechos humanos estén a la orden del día. Y por eso en nuestros alegatos y en la presentación de los elementos de derecho que hacemos en las causas que representamos, en casos, por ejemplo, donde sale vulnerada la mujer, que se aplique el enfoque de género, que se aplique la Convención Belén do Pará, que se apliquen las normas de orden legal que protegen los derechos a la igualdad, y que definitivamente siempre
estamos pidiendo en ejercicio de los derechos de las mujeres vulneradas el enfoque de género. Que la no aplicación del enfoque de género puede llegar en un momento determinado a constituir una conducta prevaricadora por parte del funcionario administrativo o jurisdiccional. De tal manera, estimados televidentes, que usted, hombre y mujer, pueden contar conmigo en favor de los intereses de la familia, en favor de los intereses de sus hijos, y que ninguno de sus derechos, ninguno será vulnerado si usted lo defiende con pasión, con ahínco, con lógica, con razón y con derecho. No olviden ustedes que Gilmar Tafur Abogados Asociados tiene su sede principal en la carrera tercera, número 1012 del edificio Colombia en la ciudad de Cali, pero también que estamos en otras ciudades del país y que podemos ayudarles, orientarles y guiarles. Y que en cada una de las áreas de derecho en que el bufete Gilmar Tafur Abogados actúa, tiene los mejores profesionales, expertos en diferentes áreas del conocimiento legal. Así que ustedes no se van a quedar varados. Un equipo multidisciplinario preparado integralmente en cada uno de los factores de conocimiento que son necesarios conocer, pero sobre todo un excelente manejo de la prueba. Este ha sido el recorrido que hemos hecho hoy por todo el derecho de familia. Pero antes de terminar, quiero decirles algo muy interesante, que el derecho de familia tiene una connotación de derecho privado, pero una parte de él lo maneja el derecho público. Que el derecho de familia se mete con los derechos superiores del niño y que existe un código del menor y del adolescente, donde de una manera más especializada se atiende a los asuntos del menor vulnerado. Que también hablar de derecho de familia es hablar del tema de las sucesiones. Porque cuando los padres de familia o uno de los miembros de la familia muere, deja herederos. Siempre deja herederos. Porque existen los órdenes hereditarios y ustedes los necesitan conocer, y cuando hay ese tipo de asuntos ustedes deben, estimados televidentes, buscar la asesoría correcta para poder defender en los tribunales o en las presentaciones que se hacen ante las notarías pertinentes los derechos sucesorales que pretenden defender. Ustedes deben entender cómo se hace la distribución de la herencia. Ustedes deben entender cuáles son los derechos sucesorales, qué es cada una de las partes en que se divide el acervo herencial. Así que el tema de las sucesiones por causa de muerte es un tema muy importante dentro del derecho de familia. Y en el equipo Justicia para Todos, Gilmar Tafur Justicia para Todos, tenemos profesionales expertos en temas sucesorales, elaboración de testamentos, elaboración de distribuciones en vida de los patrimonios y todo lo que signifique el cumplimiento de la voluntad de la persona que pretende dejar unos bienes, distribuir un patrimonio aún en vida, a su prole, a sus hijos, a su familia. Nosotros podemos ayudarle de la mejor manera
para que esto no sea impugnado, para que la voluntad suya se cumpla. Y esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Ustedes tienen que estar muy atentos en los temas de sucesiones. Muchas veces se hacen las sucesiones por notaría y no se tiene en cuenta a todos los interesados, a todas las personas que tendrían un interés en el trámite sucesoral. La invitación es que usted consulte, y si usted tiene necesidad de una orientación legal o que representemos con litigio estratégico la defensa de su justa causa, puede contar con nosotros. Y este es Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Justicia para Todos. Bendiciones mil.